Vamos a comenzar esta tarde la charla sobre el PSOE, que es el PSOE, la trayectoria del PSOE, que aunque algunos ya lo sabemos, pues, en fin, conviene recordarlo y dar datos muy concretos. Ante todo, agradecer a José Luis Garroz, que nuevamente está con nosotros y nosotras para ilustrarnos sobre la historia, sobre esa historia que no nos han contado, sobre esa historia que se nos oculta, para hacernos un poco más ignorantes, en fin, adrede, evidentemente adrede. Había por ahí un informe que me causó bastante impacto sobre los chicos en el instituto, de cómo salían. Hicieron como una pequeña encuesta, si sabían lo que había ocurrido en el 23F, si sabían lo que era el franquismo, si sabían... entonces era una encuesta muy elocuente, y lo cual demostraba la falta de conocimientos históricos que se tiene aquí y lo que se dan en los institutos. Pues aproximadamente un 20% no sabían si era un rey, si era un presidente o si era un dictador. Franco, por ejemplo, no sabían, un 20%, un 19 y pico, yo lo he redondeado. No habían oído hablar del 23F, por lo tanto tenemos un serio problema en España, yo creo, un serio problema. Bueno, pues para evitar todas estas injerencias y malintencionadas en la historia o en la falta de historia, tenemos a José Luis Garroz, después de unos meses de retiro para iniciar otro nuevo periodo, y entonces yo nada más que decir, más que volverle a reiterar las gracias, y que estamos aquí, pues eso, para hacer un poquito más de historia, sin grandes mentiras. Y nada, adelante. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti, Teresa. En este nuevo ciclo con el que empezamos, que empieza hoy, va a ser un poco distinto a los anteriores, a los que nos hemos limitado a narrar nuestra historia más reciente, sino que vamos a intentar, a través de la historia, explicar hechos, realidades, sobre todo políticas, por qué ocurren. Pienso que para hacer los análisis de la actualidad de la política, sobre todo la política actual, y que me perdonen los señores politólogos que se limitan a hacer un análisis de lo que está pasando en este momento, pero no se retrotrae. Creo que sinceramente estamos más preparados los historiadores, en tanto en cuanto, no ya solo porque contamos con más información, sino por la propia metodología que utilizamos a la hora de elaborar nuestros análisis o nuestras tesis. Como decía el gran historiador francés Fernand Braudel, uno de los que fue director de la Escuela de Anales, para explicar un acontecimiento, él dividía el periodo histórico en tres momentos, ¿no? La larga duración, que se refería a estructuras que se mantienen en el transcurso del tiempo; el tiempo medio, la coyuntura, que era, digamos, el antecedente más próximo al hecho, al acontecimiento en sí mismo, ¿no? Y pienso que para entender lo que ocurre en la actualidad política, social, económica, es bueno retrotraerse, porque nos va a dar explicaciones de algunos hechos que no entendemos. El título de esta conferencia, el PSOE socialista y obrero, entre interrogaciones, me vino a la idea por una conversación que tuve con un colega que se extrañaba de que el PSOE, tras las últimas elecciones, hubiera cerrado un pacto con Ciudadanos en vez de acordar un pacto con las fuerzas de izquierda, ¿no? Es un hombre, además, con cierta cultura, con inquietudes de política y tal, y me sorprendió, ¿no? Y me dije a mí mismo, digo, si esta persona que cuenta una serie de elementos no se explica esto, difícilmente lo va a entender el resto de la ciudadanía. Y no es nada extraño. Es decir, en esta conferencia voy a intentar desarrollar el por qué se produce esto, que a mucha gente le ha extrañado, ¿no? ¿Cómo es que pactan con la derecha?
Y vamos a ver que a lo largo de la trayectoria, de la historia del PSOE, no es la primera vez. Y mucho me temo, y luego lo haremos al final, que sea la última, ¿no? El Partido Socialista, siempre, y lo iremos viendo ahora con detalles, ha sido muy proclive a lo que se llama la política accidentalista, es decir, según el momento de lo que esté ocurriendo, actúan de una manera u otra. Es decir, son un poco camaleónicos, ¿no? Vamos a ver que esto además ocurre desde la fundación del Partido Socialista hasta nuestros días. Y vamos a repasarlo en 4 bloques, ¿no? Un primer bloque desde la fundación del PSOE, pues ahí fue el 2 de mayo de 1879 en Casa Labra, pequeño restaurante cercano a la Puerta del Sol, hasta la dictadura de Primo de Rivera. Segundo bloque hablaremos de Segunda República, guerra civil, evidentemente. Tercero, la transición. Y por último, los gobiernos, la actuación de los gobiernos del PSOE. Como os he comentado, el PSOE se funda en el año 1879. En un principio es un partido de clase, de inspiración marxista. De hecho, ellos asumen el marxismo como fundamento ideológico, y aceptan las conclusiones que se elaboran en la primera internacional de los trabajadores, se llamaba, también conocida por la AIT, ¿no? Asociación Internacional de los Trabajadores. Pronto empiezan a surgir discrepancias, esto también ha sido una constante dentro del seno del PSOE, al abogar algunos de sus miembros por que se realizaran pactos con los partidos burgueses por aquello de tener mayor fuerza y alguna posibilidad de llegar a los parlamentos o a tener alguna cuota de poder. A esta opción, esta primera opción que se da de unir fuerzas con otros partidos, en un principio el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, se niega en rotunda. Esto ya produce una crisis dentro del propio Partido Socialista, la que se van algunos de sus dirigentes, como fue Jaime Vera, Francisco Mora, etc. Pero esta postura, digamos, de Pablo Iglesias, en un principio, podríamos decir, de pureza socialista, va a ir transformándose hacia una política de posturas reformistas, que en algunos casos también se podían llamar incluso revisionistas, siguiendo un poco los postulados de la Segunda Internacional, conocida también como Internacional Socialista, que se crea en 1889. Cuando se produce la Revolución Rusa, el PSOE hace un comunicado tampoco demasiado entusiasta, es decir, saludan a los nuevos dirigentes que a partir de entonces la Unión Soviética, pero se decide, en concordancia con los acuerdos que se sacan en el Congreso que se celebra, el Congreso de la Internacional Socialista, a la que acudió Julián Besteiro, por apoyar estas tácticas reformistas de las que hemos hablado. Había sobre todo 3 valedores de estas tácticas, ¿no? Que eran Julián Besteiro, Largo Caballero y el propio Pablo Iglesias. En 1916, vamos a ir viendo poco a poco cómo se va produciendo este cambio, se convoca una huelga en la que participa el PSOE después de haber firmado un pacto con la CNT, se llamó el Pacto de Zaragoza. Al poco ya de firmar el pacto, en la CNT empiezan a aparecer desconfianzas y resquemores hacia la postura que estaban tomando los socialistas. Esto venía producido porque estos socialistas, a la vez que habían firmado este pacto con la CNT, empiezan a tener contactos
con republicanos, por ejemplo con Alejandro Lerroux, con Marcelino Álvarez, etc. Es decir, están en un lado, con la CGT evidentemente muy posicionada a la izquierda, pero digamos van lanzando el anzuelo al otro lado. De hecho, cuando se inicia la convocatoria de esta huelga, vemos que los primeros llamamientos a la huelga se habla, ellos mismos, de una huelga revolucionaria. Poco a poco van cambiando el mensaje, le van quitando lo de revolucionaria y lo que piden es, hacen un llamamiento para que la huelga fuera pacífica. De hecho, en los lugares donde más tiempo duró la huelga y donde, digamos, fue más dura, fue en aquellos lugares donde el PSOE tenía menos fuerza, como son Cataluña y Asturias. Todos conocéis la gran huelga general de 1917, ¿no? Que acabó también con un sonoro fracaso. El análisis de esta huelga de 1917 se hace en el 13º Congreso de la UGT, celebrado en octubre del 18, en la que hay un enfrentamiento entre los propios líderes del PSOE. Algunos, como Indalecio Prieto, defendía que el fracaso de la huelga se debía a que esta no había sido considerada como una huelga revolucionaria. A esta posición de Indalecio Prieto se enfrenta Largo Caballero, que defiende todo lo contrario y que dice textualmente: se nos acusa de no haber preparado debidamente un movimiento revolucionario cuando lo que se nos había encargado preparar fue una huelga general. Es muy importante, y os estoy remarcando mucho los nombres, porque vais a ver entre ellos mismos los cambios y la adecuación que hacen a según el momento, ¿no? Tras la creación de, cuando se crea la Tercera Internacional, conocida como la Internacional Comunista, el Comité, vuelve a haber, se constituye, se funda en marzo de 1919, vuelve a haber debates dentro del PSOE de si se incorporaban a esta Tercera Internacional o se mantenían en la Segunda Internacional. Esto produjo fuertes discusiones dentro del seno de la ejecutiva del PSOE. Por un lado estaban los que defendían a capa y espada que no se debía de entrar en la Tercera Internacional. Principales defensores de esta postura fueron Besteiro, que posiblemente es el más coherente de todos los dirigentes socialistas, porque él se mantuvo siempre la misma línea, Fernando de los Ríos y Largo Caballero. Esto provocó que algunos socialistas, encabezados por Núñez de Arenas, se marcharan del PSOE y crearan el Partido Comunista Obrero de España, que posteriormente se fundió con el Partido Comunista de España para dar el que conocemos ahora mismo. Para organizarse, el PSOE toma el modelo del Partido Socialdemócrata Alemán. Es decir, un partido muy estructurado, jerárquicamente, muy vertical, y que además crea un sindicato, pero como mera correa de transmisión del PSOE, y que además siempre debe de estar supeditado a las decisiones que tome el partido. A partir de este momento, entre las formas de actuar, predominaba la de respetar siempre el orden constituido, incluso, como es en el caso de España, aunque fuera una dictadura. Hay que señalar, y vamos a hablar de la dictadura de Primo de Rivera, lo primero, que durante la dictadura de Primo de Rivera la represión sobre el PSOE no existía. Por el contrario, que a los anarquistas de la CNT, realmente, y perdonadme la expresión popular, los machacaron, a los comunistas, que eran muy poquitos, exactamente igual. A la UGT, por ejemplo, se le permitió designar sus representantes en instituciones como el Consejo de Estado, los ayuntamientos, los comités paritarios, las casas del pueblo no fueron cerradas, y el periódico, el órgano del Partido Socialista, que era el Socialista, se mantuvo publicando sin ningún tipo de problema durante toda la dictadura. Cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado,
por el contrario que otras fuerzas políticas, los socialistas no hacen una condena expresa. Mantienen una actitud expectante, bueno, a ver qué ocurre, a ver cómo se desarrolla esto, etc. Sí, es cierto que firman un comunicado en el que dicen que no secundan el alzamiento, pero a la vez, en ese mismo comunicado, piden que no se tomen iniciativas que pudieran dar pretexto a que hubiera represalias por parte del Estado. De hecho, se convoca una huelga general por anarquistas y comunistas que los socialistas no secundan. Algunos historiadores piensan que una oposición frontal a Primo de Rivera hubiera sido un suicidio. Viendo un poco el panorama y el equilibrio de fuerzas, y cómo se produjo el golpe y por qué se produjo el golpe de Primo de Rivera, otros por el contrario, entre los que me encuentro, creo que si la actitud de los socialistas hubiera sido mucho más firme de oposición a la dictadura de Primo de Rivera, posiblemente hubiera terminado mucho antes de lo que acabó. Sabéis que duró 7 años. Y además, desde el primer momento hay un acercamiento entre el dictador y el PSOE. Por ejemplo, en octubre del año 23 se produce una reunión entre Primo de Rivera y Manuel Llaneza. Manuel Llaneza era el secretario general del SOMA, un sindicato minero asturiano, en el que se llegan a unos acuerdos de colaboración. Por ejemplo, el que los socialistas ocuparan concejalías en los ayuntamientos creados por el dictador. Es que cuando se da el golpe, los ayuntamientos se componen no por unas elecciones, sino que por miembros directamente designados por el gobierno, y entre esos miembros que designa el gobierno entran a formar parte concejales muchos miembros del PSOE y de la OGT. Un testigo de la época, y evidentemente nada sospechoso de ser un revolucionario, que era el conde Romanones, en sus memorias explica la actuación socialista, ¿no? Y dice: los socialistas no se mostraban remisos en someterse a la dictadura en actitud hábil, recompensada por el dictador, que les dispersó desde el primer momento grandes y provechosas deferencias. Respetó su sede en Madrid y todas las casas del pueblo en toda España. Es decir, que se veía claramente que los socialistas estaban de alguna manera en una buena convivencia con el dictador. Esta actitud, desde luego, desde un punto de vista ideológico, se lleva muy mal con la ideología marxista, que teóricamente todavía mantenía el PSOE. Quiere decir que convive con una dictadura militar. Para entender un poco el pensamiento de los socialistas entonces, hay un periodista socialista, un miembro de la redacción del periódico socialista, Ramos Olivera, que dice: desde cualquier punto de vista, la dictadura militar representaba un progreso respecto a lo abolido. Es difícil de asumir que una dictadura pueda ser un progreso con respecto a nada. Es decir, bueno, pues esto se defiende desde las páginas del socialista. El 9 de enero del 24 se reúne el Comité Nacional del PSOE, en el que se decide que no se van a aceptar cargos públicos que no fueran de elección popular. Y aquí vamos a ver otra norma del PSOE. El discurso va por un lado y la acción va por otro. Y además por caminos muy distintos. De hecho, Largo Caballero ocupa un puesto de designación directa en el Consejo de Estado. En el 24 se celebra otra reunión donde se produce la votación para ver si Largo Caballero continuaba ejerciendo su cargo de consejero de Estado, donde el único de la ejecutiva que votó en contra fue Fernando de los Ríos.
Esta actuación del Largo Caballero, este mantenimiento tanto del Largo Caballero en el Consejo de Estado como la de los ediles socialistas que había en los distintos ayuntamientos, se ratifica el 4 de julio de 1928. El maestro de historiadores, Manuel Tuñón de Lara, hizo un análisis muy lúcido de la actuación del Partido Socialista. Él dice: el Partido Socialista, dirigido por el equipo reformista salido de 1921, marcará un compás de espera que equivale a neutralidad. Y esto fue realmente lo que hizo el PSOE durante la dictadura, mantenerse neutral. No es que lanzara flores, digamos, sí colaboraba, pero en ningún momento hizo una oposición real a ella, ¿no? Primo de Vera siguió ya a mitad, sobre todo cuando cambia a la dictadura, digamos, al gobierno civil. Sabéis que Primo de Rivera primero es un directorio militar y luego posteriormente un directorio civil, ¿no? En la que intenta crear una situación política en donde hubiera un bipartidismo. Y él pensó que este bipartidismo podía estar representado, por un lado, por el partido que él se creó y los socialistas. Y esta idea de Primo de Rivera no cayó mal dentro del socialismo. De hecho, Largo Caballero abogó porque se hiciera esto, porque se creara, se unieran UGT y el PSOE en una sola formación, crear una especie de partido laborista inglés que concurriría a unas elecciones, evidentemente con la única asistencia de dos partidos: este partido laborista, como lo queréis llamar, y la Unión Patriótica, que era el partido que había creado Largo Caballero. Aparte de Largo Caballero, había otros socialistas que estaban de acuerdo con que se creara este partido y se llegara a este, digamos, acuerdo de turnismo con Primo de Rivera, Llanesa, del que hemos hablado antes, y el inevitable Julián Besteiro, ¿no? Otra vez fue Fernando de los Ríos el que mayor hincapié puso en que no se llevara a cabo esta colaboración, que finalmente no se hizo, ¿no? El distanciamiento entre Primo de Rivera y los socialistas viene a partir de la idea que tiene el dictador de crear una Asamblea Nacional Consultiva, un órgano de representación corporativista, integrado por unos 400 miembros, y hace una invitación a varios socialistas para que entren dentro de la Asamblea Nacional. De hecho, esta idea de Primo de Rivera fue en gran medida lo que provocó su caída, porque es que incluso dentro, digamos, de sus partidarios o de los partidos monárquicos no aceptaban que se hiciera esto, ¿no? Hay que decir, se lo ofreció a varios personajes del PSOE, incluso algunas que nada más que eran por acercamiento. Por ejemplo, ofreció a Dolores Cebrián, que era la esposa de Julián Besteiro. Hubo algunos que sí aceptaron, ¿no? Por ejemplo, Andrés Saborit, Trifón Gómez, sí aceptaron entrar de esta Asamblea Nacional Constitutiva. En el abandono, digamos, ya de los socialistas, de esta colaboración con Primo de Rivera, no intervienen las ideologías ni nada que se le parezca, sino, visto con perspectiva, un simple oportunismo político. Es decir, la caída de Primo de Rivera ya estaba próxima, es decir, la dictadura estaba dando sus últimos estertores, y entonces, siguiendo esta política oportunista, dicen: bueno, vamos a dar marcha atrás, ahora nos vamos a colocar en una posición crítica, porque esto se acaba. Es decir, esto no tiene mayor recorrido. Esto que os estoy diciendo yo también lo piensa
otro historiador, tampoco nada sospechoso de ser de izquierda, como es Benami, que dice: la razón de la tajante postura anticolaboracionista adoptada entonces por los socialistas hay que buscarla en una creciente conciencia de que la dictadura era una causa políticamente agotada que ya no podían explotar en su propio beneficio. Ya en los sectores, ya con Berenguer, lo que se le llamó el gobierno de la lista blanda, se produce una reunión el 17 de agosto de 1930 en San Sebastián. Es conocido como el pacto de San Sebastián, con el fin de elaborar un calendario de actuaciones que llevara finalmente al derrocamiento de la monarquía y a la instauración de una república democrática. A este acto acudieron representando a sus partidos personajes como Alejandro Lerroux por el Partido Republicano Radical, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Nicito Alcalá Zamora, Miguel Maura, Santiago Casares Quiroga. Y a título personal fueron personalidades como Felipe Sánchez Rodán, Eduardo Ortega y Gasset, que, como ya os he dicho alguna vez, es el bueno de los dos hermanos Ortega y Gasset, e Indalecio Prieto. Indalecio Prieto asistió a título personal, y el acudir a eso incluso le costó una fuerte crítica y una fuerte reprimenda en la ejecutiva del PSOE, ya que Prieto acudió al pacto de San Sebastián sin haberlo comunicado a la ejecutiva del partido, ¿no? En la nota de prensa que sacan los asistentes a este pacto se hizo un llamamiento expreso para que se unieran al mismo PSOE, la UGT, la CNT, etc. El PSOE no se sumó oficialmente al pacto hasta el mes de octubre. Todo esto después de que dentro del propio seno del partido hubiera fuertes debates y fuertes discusiones entre los que abogaban por unirse oficialmente como instituciones al pacto y aquellos que defendían la postura de no entrar. Finalmente, como sabéis, se forma un comité revolucionario entre los que están varios socialistas, concretamente Indalecio Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos, que son los que de alguna manera prepararían lo que se conoce por la sublevación de Jaca, Jaque Cuatro Vientos, ¿no? Podríamos añadir. No vamos a entrar aquí en por qué fracasó la sublevación de Jaca, pero sí que uno de los elementos que produjo, que ayudó a ese fracaso, fue a que a la vez que se levantaban distintos acuartelamientos militares, se debía hacer una convocatoria de la huelga general en Madrid. La convocatoria teóricamente se tenía que realizar a través de las casas del pueblo que en aquel momento controlaban los partidarios de Julián Besteiro. Algo parecido, como veremos más adelante, ocurrió en el año 34 con la Revolución de Asturias, ¿no? Esta llamada a la huelga general no se hace. Con lo cual, además, si veis los testimonios que dejaron escritos personas protagonistas de la sublevación, cuando por ejemplo salen algunos militares de Madrid, los aviadores, entre ellos Ramón Franco, se sorprenden de que en las calles de Madrid había absoluta normalidad. Todo el mundo estaba trabajando, todos los comercios abiertos, etc. A pesar del fracaso de la sublevación de Jaca, que costó, entre otras cosas, el asesinato de Galán y de García Hernández, tras las elecciones municipales del 12 de febrero del 31 se proclama la República. Para entender la postura del PSOE en estos comienzos de los años 30, tenemos que repasar un poco la actuación de los partidos socialistas europeos y de cómo el socialismo reacciona. Estamos en los momentos posteriores al gran crack del 29, para entender cómo os he dicho, cómo y por qué actúan los socialistas de la manera que actúan.
Lo primero que hay que decir es que los partidos socialdemócratas, socialistas europeos, están totalmente de acuerdo con la política deflacionista que se llevó a cabo por casi todos los países de Europa. Una política deflacionista a las que, por ejemplo, los socialdemócratas alemanes se unen apoyando al entonces partido que gobernaba en Alemania, que era el partido de centro, el Centrum, pero lo hacen incluso en Prusia. Prusia, desde la instauración de la República, es un feudo socialdemócrata. Incluso aquí ellos también abogan y apoyan y ponen en práctica esta política deflacionista que, entre otras cosas, conllevó una drástica bajada de salarios, con lo que hundió aún más en la miseria a muchísima gente, sobre todo evidentemente a las clases más bajas, es decir, a los trabajadores. Otra postura que se toma en aquellos momentos es el abandono de un principio socialista, un principio marxista, que es el cambio de la propiedad, es decir, cambiar las propiedades tanto de los medios de producción como la propiedad de la tierra, etcétera, etcétera, por el de tener un mayor control dentro de la autoridad política, es decir, del gobierno político. También en estos años es cuando aparece una corriente que se llamó neosocialismo. Es impulsada a partir del Partido Socialista francés por dos miembros importantes del partido, que eran Deat y Marquet. Su postura fue rechazada por este partido, incluso los expulsaron, ¿no? Esta gente, cuando es expulsada, crea el llamado Partido Socialista de Francia, que fue uno de los puntales posteriormente del gobierno de Vichy. En esta misma línea estaba Deman era el líder del Partido Obrero Belga, que hizo que su partido participara en un gobierno junto a católicos y liberales desde 1935 a 1939. A pesar de que no triunfaron plenamente en aquel momento las ideas de Deat, de Mann, o por ejemplo de Paul-Henri Spahr, que es uno de los promotores de la OTAN, este neosocialismo sería la base, la que sentó la socialdemocracia europea tras la Segunda Guerra Mundial. Sus principales, líneas de actuación era el abandono de la lucha de clases, abandono, como os he dicho antes, del principio de la transferencia de la propiedad, sustitución de la identidad obrera por una popular y abierta, y primacía del interés nacional sobre el internacional. Entonces aboga por una política de pactos con las fuerzas burguesas y no cuestionar en ningún momento la legalidad establecida. Esta política, por ejemplo, llevó al Partido Socialdemócrata Alemán a que no planteara nunca una verdadera lucha contra el nazismo. Por ejemplo, su máximo dirigente, que era en aquella época Otto Wels, dijo: no debe ser que las masas desesperadas derriben a Hitler para ayudar a establecer el bolchevismo. Aquí, en esta frase, ya nos aparece otra de las pautas que llevará la socialdemocracia europea, incluyendo la española, desde aquel momento hasta prácticamente nuestros días, que es el anticomunismo. En algunos casos siendo posiblemente más feroces en sus ataques que desde otras posiciones, digamos, más de derecha, ¿no? Un hecho que remarca esto es que la Internacional Socialista prohibió que se llegara a cualquier acuerdo con comunistas y anarquistas para hacer un frente común contra el fascismo. Prohibición expresa. Podemos aliarnos partidos burgueses, demócratas, para parar al fascismo, pero nunca con comunistas o anarquistas. Afortunadamente en algunos países europeos los partidos socialistas nacionales no hicieron caso de esta directriz marcada por la Internacional Socialista. Una vez que se proclama la República, comienzan las discusiones y los debates dentro del PSOE sobre la conveniencia o no de participar
gobiernos con los republicanos, ¿no? Por ejemplo, sabía, como Besteiro, Saborit, Trifón Gómez, etcétera, que no querían que se apoyara, que se colaborara con los republicanos, e incluso que no se entrara en ninguna institución. Uno de los mayores defensores de esta postura era Julián Besteiro, que curiosamente no tuvo ni el más mínimo problema en ser el presidente de las Cortes. Dice, bueno, no participamos en las instituciones, pero yo soy aparte, yo puedo ser el presidente de las Cortes. Fiel a esta política, ya en el discurrir de la República, es, por ejemplo, la falta de apoyo por parte del PSOE a la huelga general que se convocó en junio del 34, que fue en el mundo rural, que fue un completo fracaso, que de hecho fue la que posibilitó que el sindicato Federación Española de Trabajadores de la Tierra, sabéis todos de ideología socialista, quedara prácticamente desmembrado. Esta huelga, que fue un preámbulo de la Revolución de Asturias, el 8 de septiembre se convoca, es convocada por las asambleas, las alianzas obreras, unas alianzas obreras en las que participan comunistas, participan anarquistas en algunos lugares, como en Asturias, y participan socialistas, pero socialistas a nivel local. De hecho, debido además que las alianzas obreras actúan de una manera muy independiente, la UGT no participa, no colabora en la convocatoria de varias huelgas que promueven estas alianzas obreras. Tras la Revolución de Asturias, algunas voces, las voces críticas dentro del partido, criticaron mucho la política revisionista de algunos de sus líderes. Sobre todo los ataques fueron encaminados a dos personas, Julián Besteiro, nuevamente, y Indalecio Prieto, ¿no? Helen Graham, que posiblemente es una historiadora anglosajona y posiblemente, bajo mi punto de vista, la que ha hecho un análisis más lúcido de todo el periódico de la Segunda República y de la Guerra Civil, dice: algunos militantes del movimiento socialista pronto se preguntarían si la ruidosa y autoproclamada izquierda socialista había participado activamente en algún sitio. Es decir, dentro del PSOE, Largo Caballero ya se empieza a posicionar, o al menos teóricamente, como una persona más radical, más de izquierdas, y luego vemos, como lo he visto anteriormente, que no, y que va cambiando. Como lo he visto anteriormente, que él está muy de acuerdo con colaborar con Primo de Rivera, y va tomando o va adquiriendo un discurso revolucionario, entre comillas, ¿no? Cuando, tras las elecciones de febrero del 36, sabéis que el PSOE se niega a participar en el gobierno, realmente un gobierno que había sido el Frente Popular, y en los primeros momentos dice, bueno, vamos a entrar, que lo lógico sería que hubieran entrado todas las fuerzas que participaron en esa creación de ese Frente Popular. Pero no es hasta que ya ha estallado la guerra civil cuando el PSOE entra en el gobierno con Largo Caballero como presidente, ¿no? Bueno, retirme a Helen Graham, que en eso está de acuerdo conmigo, que dice que las soflamas de Largo Caballero, estas soflamas revolucionarias, sabéis que en algunos momentos uno de los tópicos de la guerra civil se le llamó el Lenin español. Una cosa es lo que decía y otra muy distinta lo que hacía. Helen Graham lo ve así: el PSOE y la UGT intentaron defenderse de la invasión del PC y de la CNT con su táctica tradicional de combinar un discurso radical con una práctica moderada. Eso me parece que todos los que estamos aquí lo hemos visto muchas veces en la actualidad, en anteriores etapas. Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacen. Me acuerdo por un personaje que siempre he comparado, que era muy parecido
a Largo Caballero en cuanto a esto. Una cosa es lo que decía y otra cosa es lo que hacía es Alfonso Guerra. Me acuerdo cuando Alfonso Guerra era parte del dúo dinámico que formaba con Felipe González, vamos, era más rojo que, claro, una cosa es lo que decía, otra cosa es lo que hacía. La última maravilla del señor Alfonso Guerra ha sido comparar a la gente de Podemos con los golpistas del 23F, y se ha quedado tan ancho. Esta es una de las caretas del carnaval veneciano que suelen utilizar algunos personajes del PSOE. Hay que señalar otra cosa: la creación del Frente Popular no parte de una iniciativa de la izquierda, parte de Manuel Azaña. Manuel Azaña, desde el mismo momento en que ganan las elecciones los radicalceristas, comienza a hacer un llamamiento a todas las fuerzas progresistas para que confluyan en una unidad con el fin de eliminar a estos partidos de derechas que además estaban tomando unos cariz cada vez más fascistas, sobre todo la seda de Gil Robles, ya con síntomas de verdad muy parecidos a los de los fascistas italianos. Bueno, ¿os acordáis que a Mussolini se decía mucho de Duce, 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 ¿no? Pues aquí en un meeting, una concentración que hacen en el Escorial, nada más que se oía gritar Gil Robles, jefe, 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 ¿no? Se uniforman además con camisas paras, es decir, ya empiezan a tomar tintes claramente fascistoides, ¿no? Una vez Largo Caballero llega a la presidencia del gobierno, se le ve el gran, por ser suave, vamos a decir, resquemor que tenía hacia los comunistas. Parece que es de todos conocidos por las grandes broncas que tenía con el que fue primer embajador soviético en España, Marcel Rosenberg. Largo Caballero en sus memorias evidentemente se mantiene como que, bueno, es que Rosenberg quería dictarle la política que debía seguir, y claro, que a él no le mandaba a nadie, que España era independiente. Eso no es cierto, está documentado que no es cierto. Es decir, todas las consignas que se mandaban desde la Unión Soviética eran todo lo contrario. Es decir, colaboración, no intentar imponer criterios, sino colaboración con el gobierno, los gobiernos republicanos que estaban en el poder y que tuvieran la menor injerencia posible. De hecho, sí es cierto que a Rosenberg le gustaba mucho meterse en los charcos, y de hecho este exceso de celo, por parte de Rosenberg, es el que hace que le destituya, ¿no? Y que se cambie. Otra de las, dentro de la actuación en la República, una cosa que a mí particularmente me duele mucho, es que desde el propio seno del Partido Socialista se han lanzado los ataques más feroces que yo he visto contra un político en la historia contemporánea, y además era uno de sus propios miembros, que era Juan Negrín. A Juan Negrín le dijeron de todo, le llamaron de todo, le fenestraron políticamente a nivel personal. De hecho, le expulsan del Partido Socialista en 1947, junto a otros personajes como Álvarez del Valle, Max Hau, también fue expulsado entonces, acusándole de que prácticamente era filocomunista, ¿no? Claro, este ataque a Negrín, que se lo han hecho desde muchos frentes, contra el que para mí, bajo mi punto de vista, fue el mejor presidente que tuvo la Segunda República, con mucha diferencia además sobre los demás, es porque cuando Juan Negrín mantiene la política de hay que resistir porque además él lo veía, algo que veía casi cualquiera que tuviera un mínimo sentido de análisis político, iba a estallar en una conflagración mundial. Juan Negrín pensaba, si aguantamos hasta que estalle la guerra que la van a provocar los nazis, esto
se puede reconvertir. Evidentemente entonces las fuerzas democráticas tendrán que ayudar a la República, ¿no? La defenestración de Juan Negrín dura hasta el año 2008, que es cuando en un congreso del PSOE se decide rehabilitar la figura de Negrín. Poco antes de esta expulsión de Negrín se celebró un congreso en abril del 46, el 15º congreso, en el que se vuelve a tomar una medida que ya os he comentado anteriormente que se había tomado: colaborar con todos los partidos antifascistas a excepción de los comunistas. Es decir, lo mismo que ya había dicho años antes la Segunda Internacional se vuelve a decir en el año 46. Es decir, esta política de no, con los que están a nuestra izquierda ni agua. Ya vamos viendo que no viene de ahora, que tiene una trayectoria un poquito más larga, ¿no? En los finales de la Segunda República, la actuación del PSOE, de buena parte del PSOE, porque Juan Negrín prácticamente al final se quedó con el único apoyo de los comunistas, es la ayuda que prestan a Casado para dar el golpe de Estado. De hecho, en el gobierno que forma Casado, que era solamente de 7 miembros, había 3 socialistas: Julián Besteiro como ministro de Estado, Wenceslao Carrillo, padre de Santiago Carrillo, como ministro de Gobernación, y Antón Pérez Garcés como ministro de Trabajo. El resto del gabinete lo componían 2 militares, un miembro de Izquierda Republicana y un cenetista de la tendencia de Cipriano Mera. Ese es otro tema también sería para hablar la actuación de los anarquistas en la guerra civil. Tras la derrota de las fuerzas democráticas en el año 39, como lógico, todos los partidos, digamos, progresistas o que no eran franquistas, desaparecen, son prácticamente defenestrados. Poco a poco, con mucho esfuerzo, se fue tejiendo una red de militancia antifranquista que emprendieron, dentro de la medida de sus posibilidades, que no eran muchas, una lucha contra el dictador. El PSOE jamás estuvo imbuido en esta lucha, ¿no? Una lucha que casi de manera hegemónica, exclusiva, sobre todo al principio, dirigía el Partido Comunista. Cuando ya se intuye que a Franco le queda poco, no porque se le vaya a derrocar, sino porque se iba a morir, se potencia la creación, vamos a llamarlo creación, porque es que no existía, de un partido socialista que parte en estos momentos prácticamente de la nada. Este Partido Socialista se crea sobre todo y con la ayuda y con la colaboración y con la iniciativa del Partido Socialdemócrata Alemán, porque lo que no querían los socialdemócratas europeos era que bajo ningún concepto el protagonismo de la transición en España la llevaran a cabo los comunistas, como había pasado en Portugal. Es decir, lo que pasó en Portugal perdón, no podía volver a repetir. Para conseguir este objetivo son los socialdemócratas alemanes los que financian y los que organizan o ayudan en la organización del Congreso de Suresnes, ahí celebrado entre los días 11 y 13 de octubre del año 74. Este congreso supuso muchas cosas. La primera, la eliminación política de Rodolfo Llopis, que luego crearía el Partido Socialista Obrero Español histórico, ¿no? La defenestración de Llopis viene dada sobre todo por 2 causas. Una, porque defendía la independencia del PSOE con respecto a otros partidos socialistas europeos, en clara referencia sobre todo al Partido Socialdemócrata Alemán. Y la otra, porque Llopis mantenía que se debía de mantener un mensaje revolucionario, un mensaje rupturista, tener acciones rupturistas y en ningún caso adoptar en estos sectores del franquismo, lo que se veía que iba a ser un cambio, posturas reformistas. Es decir, Llopis era de los de ruptura, no reforma.
Evidentemente esto produce que sea quitado de la Secretaría General y elegido como secretario general Felipe González. Dieter Konieczki, que era el representante de la Fundación Friedrich Ebert, una fundación una fundación alemana que tenía mucha relación con la CIA. De hecho, en el Bundestag alemán hubo interpelaciones parlamentarias sobre esta fundación, por su relación con la CIA. Financiaba al PSOE, de hecho le pagaba a los empleados constante apoyo económico a través de una empresa que se creó en España, que era el Instituto de Técnicas Electorales, que dirigía Alfonso Guerra. Es decir, suena un poco ahora de los papeles de Panamá, ¿no? Esto de sociedades interpuestas y te mando dinero y tú lo recoges, ¿no? O eso de la financiación, esto por ejemplo ahora sería financiación ilegal. Esto que tanto critican ahora en unos, pues resulta que ya viene de lejos también. El mismo Dieter Konieczki dice que a Felipe González no le conocía absolutamente nadie, pero es que ni las bases, pocas bases que había socialistas sabían quién era este personaje, ¿no? También hay ayuda por parte, ayuda económica, hay una fuerte ayuda económica por parte de los sindicatos norteamericanos, con envío de cantidades importantes de dinero a la objetividad del Partido Socialista. Todos sabemos que muchos de los sindicatos norteamericanos son pura y dura mafia. Es decir, el término sindicato en Estados Unidos, o lo que se supone que tiene que ser un sindicato, tiene muy poco que ver con lo que tenemos aquí, que es un sindicato, ¿no? De hecho, hay algunos sindicatos que están dirigidos directamente por la mafia. Así de claro, ¿no? Pues esta ayuda alemana puede explicar a la Alemania norteamericana muchas de las políticas que posteriormente seguiría el PSOE, ¿no? Una de las quizás la muy llamativa y que todos recordaréis fue la entrada en la OTAN. Primero, me acuerdo, el PSOE decía OTAN no, se pasó a OTAN de entrada no, para terminar con OTAN sí. Y a mí no me cabe la menor duda, yo fui uno de los que lloré cuando se perdió el referéndum de la OTAN, que hubo un pucherazo en aquel referéndum, pero bueno, todos sabéis el exiguo margen por el que se aprobó la entrada en la OTAN, ¿no? A estas ayudas internacionales se unió una complacencia de las autoridades franquistas que permitía, sinceramente, campear a sus anchas a los socialistas aún estando ilegalizados. Y esto no es una percepción mía, sino que hay documentos, incluso testimonios, que así lo reflejan. Por ejemplo, Manuel Fernández Morán era un miembro del Servicio Central de la Presidencia del Gobierno, es decir, los servicios secretos. Dice que ayudaba. De hecho, cuando se van al Congreso de Suresnes, estos miembros de los servicios secretos los que le dan documentación a Felipe González, Guerra y otros dirigentes para que fueran a Suresnes. Manuel Ballesteros era un comisario, un miembro de la Brigada Político y Social. En una entrevista que concedió a Pilar Urbano, le confesó el trato que recibía el Partido Socialista por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, franquistas. Os leo textualmente: a los socialistas no se les detenía. Estando yo en la Brigada Social, esa era la indicación de los mandos. Más aún, la policía no solo miraba para otro lado haciendo la vista gorda, sino que a veces ayudaba a pasar la valija con la propaganda y los documentos del partido. Como recompensa, el PSOE, cuando llegó al poder, al señor Ballesteros, insisto, miembro de la Brigada Político y Social, le nombró jefe del mando unitario de lucha antiterrorista. Los favores hay que pagarlos. Otro detalle de cómo actuaban el franquismo o sus seguidores, o los que le continuaron, fue cuando se celebra el Congreso del PSOE en Madrid. Un testigo de entonces, el periodista Gregorio Morán, en una entrevista que concedió en el 2013, comenta, es un hombre además,
posiblemente el que ha escrito más claramente y más duramente sobre la transición en España. Tiene libros al respecto que os aconsejo. Dice, los servicios secretos de Franco tenían dos obsesiones, el PC y Gil Robles, aunque os parezca mentira. Dice, cualquier conexión democristiana era más peligrosa para los servicios secretos que los socialistas. Al PSOE no le hacía, textual, ni puto caso. Ahora la gente se inventa la clandestinidad donde no la hubo. Yo asisto como periodista al 27º Congreso del PSOE, que se celebró en Madrid en diciembre del 76. El partido no era legal, pero ellos celebraron tranquilamente su congreso en un hotel madrileño. Allí vi a Oleg Palme, a Willy Brandt, a Altamirano, y la policía no entró a detener a nadie. En ese momento, la fecha de este congreso, hubo unas detenciones masivas de dirigentes de comisiones obreras y del PSOE. En este periodo de la historia de España, que conocemos como transición, el PSOE da un nuevo giro, o otro más, hacia las políticas revisionistas. En el 28º Congreso, que se celebró en mayo del 79, Felipe González, entonces secretario general, propone el abandono del marxismo. Es derrotada su proposición, lo que hace es que presente su dimisión como secretario general. De este congreso, una de las frases que yo sigo sin entender, debe ser que soy corto de luces, pero es que no se me olvidará nunca, es la Felipe González, que dice, yo soy socialista antes que marxista. Esto, en gramática, es un claro oxímoron, ¿no? Es como decir, yo soy católico antes que cristiano. Pues usted me lo explica. Ante estas se celebra un nuevo congreso extraordinario el 28 de septiembre del mismo año, y esta vez Felipe González sí se sale con la suya, se abandona el marxismo y se reincorpora como secretario general. La actuación de los socialistas durante todo este proceso de transición de la dictadura a la democracia es un diáfano ejemplo de una política que única y exclusivamente va encaminada a conseguir objetivos partidistas, en lugar de, digamos, luchar por objetivos comunes, objetivos que afecten a todos los socialistas. Para reforzar esto, podríamos estar hablando aquí un mes, ¿no? Nada más que os voy a dar algunos datitos, ¿no? A finales del 76 se produce una entrevista secreta entre Adolfo Suárez y Felipe González, donde se marcan las reglas del juego de cómo sería el proceso, cómo finalizaría el proceso transicional. En esta entrevista, Felipe González se muestra contrario a la legalización del PC. De hecho, todos lo sabéis, el PC se legaliza por los atentados de Atocha y por la actitud que tuvieron los comunistas tras estos atentados, sobre todo en el entierro, ¿no? Y defiende esta postura porque pensaban, como el PC había, digamos, encabezado, había sido el partido que había dirigido toda la lucha antifranquista, que lo más probable es que obtuviera más votos y por lo tanto más escaños que ellos. Un mal análisis político. Bueno, eso también lo creíamos muchos comunistas y así nos llevamos el palo que nos llevamos, ¿no? También fue resultado de un pacto bilateral entre ellos dos, la ley electoral. Una ley electoral, que es la que seguimos sufriendo ahora, que favorece claramente un sistema bipartidista. También fue bilateral, es decir, Adolfo Suárez, Felipe González, los que toman la decisión de que el grupo de personalidades que debería elaborar la nueva Constitución la formaran 5 personas. Estas 5 personas serían 3 de la UCD y 2 del Partido Socialista. Evidentemente, cuando se conoce esto, pues el resto de partidos protesta, ¿no? Con lo que se llega a un acuerdo de ampliar el número de ponentes a 7, incluyendo miembros de otras formaciones, ¿no? Y hay una cosa que yo nunca he llegado a entender, y como los archivos del PSOE de este periodo son difíciles de ver, más que nada porque no te deja, que el PSOE se negó en rotundo a que Enrique Tierno Galván, posiblemente el mejor constitucionalista que había en aquellos momentos en España,
formara parte del grupo que tenía que elaborar la Constitución. Eso es algo que nunca he llegado a entender, que no hemos podido, yo al menos no he podido, reconozco mi incapacidad de acceder a documentación que pueda al menos dar una idea de por qué, ¿no? ¿Por qué este rechazo a Enrique Tierno Galván, ¿no? Sabéis que Enrique Tierno Galván entonces no estaba en el PSOE, el Partido Socialista Popular, ¿no? Pasamos ya a los gobiernos socialistas, ¿no? En 1982, tras la regeneración de Unión de Centro Democrático, vence el PSOE las elecciones y es nombrado presidente Felipe González. Quizás lo menos grave que se pueda decir de los 14 años que estuvo presidiendo el gobierno de España, del 82 al 96, es que durante su mandato se produjeron algunos hechos y algunas situaciones que de socialistas tenían más bien poco, ¿no? Y que ahora que se habla tanto, que estamos todo el día en corrupción, esto, otro, vemos que tampoco es nuevo. Y que no solo se produce con el PP. La primera actuación, digamos, poco obrera, lo de socialista del Partido Socialista Obrero Español ya lo podemos quitar, ¿no? Creo que ya he dado datos para que lo quitemos, de hecho se lo quitaron ellos solos. Y lo de obrero, casi que también vamos a quitarlo, porque una de las primeras medidas que toma Felipe González es la salvaje reconversión industrial, que provocó, por ejemplo, una huelga general el 12 de julio del año 88, una huelga que provoca un grave conflicto entre el PSOE y la UGT. De hecho, por esta huelga, Nicolás Redondo abandona la ejecutiva del PSOE. En el año 94 se convoca otra huelga general, vamos a tener memoria, os recordaréis, el 17 de enero, y esta vez el llamamiento a la huelga fue provocado por un Real Decreto se llamaba para el fomento de empleo y protección para desempleo, que entre otras algunas de sus disposiciones, una de ellas eliminaba algunos supuestos que te daban derecho a cobrar el subsidio de desempleo, y además promovía lo que hoy conocemos por los contratos basura para jóvenes, es decir, se podía contratar a jóvenes con unos salarios mucho más bajos que los que deberían percibir por realizar su tarea profesional. Es decir, que los contratos basura tampoco vienen de ahora. En España ya se habían practicado y se empieza a practicar con el PSOE. Los contratos estos, digamos, basura que hay en Alemania tampoco son invento de la señora Merkel. También vienen de antes y precisamente de los socialdemócratas. Otro hecho que digamos que no se puede considerar como muy socialista es la política de privatizaciones que se inicia con el gobierno de Felipe González y que luego Aznar llevó al culto, ¿no? Pero ya con Felipe González, por ejemplo, se produce la venta, la privatización de empresas como SEAT, Enasa, Transatlántica, Viajes Marsán, Galerías Preciados, que además se la vendió a un amigo personal suyo, Gustavo Cisneros, el Banco Atlántico, y parcialmente también se produce la venta de Endesa, de Repsol, de Argentaria y de Telefónica. Es decir, todo esto por lo que ahora muchos luchamos, es decir, por la vuelta, digamos, a la realización de empresas, sobre todo, que controlen la energía. Resulta que no es del PP ni de Aznar, no, que la inicia un señor que se llama Felipe González. Evidentemente, un poco retrotrayéndonos a lo de antes, toda esta ayuda norteamericana y alemana, como os he dicho, de entrada se paga con la entrada de la OTAN. Y es curioso porque cuando el PSOE todavía decía OTAN no, uno de los que con mayor ahínco participaba en los mítines y mayor empeño ponía en la entrada a la OTAN, no, era Javier Solana. Creo que todos sabéis que Javier Solana acabó siendo secretario general de la OTAN, ¿no? Además, en este periodo de Felipe González hay muchísimos casos de corrupción. No vamos a entrar en ellos, pero vamos, Filesa, Ibercop, Juan Guerra, el hermanísimo del señor Alfonso Guerra, Luis Roldán, que era director general de la Guardia Civil, pero quizás los más
los más graves o los más oscuros fueron los casos de los fondos reservados, caso que fue investigado por el juez Garzón, a pesar de que el entonces ministro del Interior, José Barrio Nuevo, le puso todas las pegas habidas y por haber para que pudiera llevar a cabo la investigación. Sobre este caso, Felipe González pronunció otra de sus frases, de estas que pasan a los anales de la historia, ¿no? Ni hay pruebas ni las habrá. Esto me suena mucho a algo que dijo Rajoy cuando estalla lo de Bárcenas. Es que casi es textual. Pues sí había pruebas. Sí hubo pruebas, y de hecho fueron condenados Rafael Vera, que había sido secretario de Estado de Seguridad, José María Rodríguez Colorado, que fue director general de Policía, y Julián San Cristóbal, que fue el director de Seguridad del Estado. Y la creación de los GAL. La creación de los GAL, un grupo que practicó el terrorismo de Estado, causando varias muertes, entre ellas, ya las más conocidas, son las de Las y Zabala, y por la que fueron condenados José Barrio Nuevo y Rafael Vera, aunque todos apuntan, y se habló mucho en aquella época de que evidentemente había un personaje por encima de ellos, ¿no? El señor X. Ponerle el nombre y apellido que queráis, ¿no? Pero al menos, como ahora se dice mucho, aunque no haya pruebas penales, no, pero hay una responsabilidad política. Felipe González nunca asumió ninguna responsabilidad política por lo legal. Bueno, sí que perdió las elecciones del 96, en las que vence el PP, que está hasta el 2004, donde llega a la presidencia del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y la verdad es que el gobierno de Rodríguez Zapatero empezó con buenas perspectivas, ¿no? Yo fui uno de los primeros que dije, hombre, parece que este sí es socialista de verdad, ¿no? Pero no porque yo lo diga, sino porque lo dice él mismo, como os comentaré ahora, ¿no? Una preventiva saca la ley de memoria histórica, una ley que desgraciadamente quedó en fuego, bueno, ya ha quedado en fuego de artificios, es decir, la ayuda institucional, no ya evidentemente con el gobierno de PP, pero es que el gobierno del PSOE tampoco. Es decir, todos los que hemos colaborado o estamos colaborando en la recuperación de la memoria histórica, nos hemos encontrado siempre ante la oposición total y absoluta de autoridades, no te digo ya a nivel estatal, sino local, pero no solo de la gente del PP, sino de la gente del PSOE. Es decir, volvemos a lo mismo, una cosa es el discurso y otra cosa es la actuación, otra cosa son los hechos, ¿no? Y además también con Rodríguez Zapatero se hace, por ejemplo, algo, volvemos otra vez a estos pactos que hacía Felipe González con Adolfo Suárez, de, bueno, me voy a juntar con este y entre los dos resolvemos, en este caso fue con Rajoy, y cambiaron, todos lo sabéis, el artículo 135 de la Constitución, que yo podría decir que fue hecho con nocturnidad y alevosía, porque es que se hizo en 48 horas. Cuando os he dicho que Rodríguez Zapatero posiblemente menos socialista, me voy a referir a él mismo, ¿no? Él, cuando le pregunta esto, ¿no? Su ideología, y dice, más que un socialdemócrata, soy un demócrata social. Bueno, esto me recuerda mucho al catolicismo social, ¿no? A la OAC, por ejemplo, uso y tal, ¿sí? O sea, ya ni socialdemócrata, ya dejamos lo de socialista, socialdemócrata, ya soy un demócrata social, y yo qué sé lo próximo que será. Creo, para ir terminando, antes de que no os dormáis y que yo me quede sin voz, que con estos datos creo que he demostrado que el PSOE en muy pocos momentos de su historia realizó políticas que verdaderamente pudieran considerarse como socialistas. El PSOE, lo hemos visto, siempre ha sido proclive a, por utilizar términos callejeros, a arrimarse al sol que más calienta, ¿no? Por eso yo creo que a nadie debe extrañar, como os han extrañado muchos, como os dijo, que os he dicho antes que comentaba este compañero mío, ¿no? Se extrañaba, ¿cómo el PSOE? ¿Por qué pacta con los ciudadanos? Pues es que es lo que ha hecho en toda su historia. Bueno, cuando no ha tenido más remedio,
se ha liado con la izquierda, como es en el Frente Popular, ¿no? Pero a través de su historia también creo que demuestra una cosa, que una cosa es el discurso que ha dado el PSOE, y vuelvo a remitirme desde Pablo Iglesias, y otra cosa es lo que han hecho. Y creo que los dos ejemplos, por ponerle nombre y apellidos más claros sobre esta política, de una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago, son Largo Caballero y Alfonso Guerra. Muchísimas gracias.